Buenas chicos y chicas, les voy a grabar este video para tratar de clarificar algunas cosas del texto. Es un texto muy difícil, es el texto más difícil que vamos a ver en el año. Y bueno, empecemos por una de las cuestiones que aparece al principio del texto, la sociedad capitalista. Explicar bien qué es la sociedad capitalista me llevaría como 20 minutos del video y sería muy complejo y innecesario a los fines de esta materia. Entonces voy a tratar de explicarlo de manera simplificada y ustedes sabiéndolo, si el día de mañana lo estudian en la facultad, lo van a ver en forma más compleja, ¿sí? ¿Qué significa que vivamos en una sociedad capitalista, una sociedad como la que vivimos casi todos los países del mundo menos Cuba y China? Es una sociedad donde los grandes medios de producción son de propiedad privada. ¿Qué son los medios de producción? Vendrían a ser las fábricas con sus maquinarias, ¿sí? Para decirlo en forma simplificada, vendrían a ser las grandes fábricas con su maquinaria. La forma de generar riqueza, de generar dinero en las sociedades es a través de la producción. Entonces, cuando se permite que haya propietarios privados, o sea, dueños, o sea, empresarios, le diríamos nosotros, cuando el texto habla de capitalistas, se está hablando de empresarios. Empresarios que son dueños de las grandes fábricas, o sea que son los acumuladores de las grandes fortunas. Esto lo que genera es que hay capitalistas que son dueños por tener dinero previamente de estas grandes maquinarias, de estas grandes fábricas, y trabajadores que son dueños de su cuerpo y que son dueños de su fuerza de trabajo, o sea, de sus manos, de su cabeza, de su inteligencia, para poder venderse ante el capitalista para que le ofrezca un salario a cambio de generar riqueza. Ahora, lo que pasa en el capitalismo es que los que generan la riqueza son los trabajadores. ¿Por qué? Porque el capitalista lo único que hace es ser dueño, por tener plata, ser dueño de las herramientas y de la madera, por ejemplo, para fabricar una mesa. Pero el trabajador con su fuerza de trabajo utiliza las herramientas, utiliza la materia prima que es la madera y la transforma en una mesa, y eso hace que después el capitalista pueda vender la mesa a un costo más alto de las cosas que él compró. O sea que el único que genera riqueza es el trabajador. Pero no se queda con la riqueza, se queda con una parte ínfima de esa riqueza. Entonces una sociedad capitalista es una sociedad en la cual se permite, ¿sí?, que haya dueños de los grandes medios de producción, de los que generan riqueza en la sociedad, y que sean esos dueños los que deciden cómo distribuyen la plata de la riqueza generada. Distinta sería una sociedad donde no hay dueños de empresa, toda esa plata se la queda el Estado y después reparte salarios a la sociedad más o menos en forma mucho más equitativa. Eso no sería una sociedad capitalista, una sociedad donde no hay dueños de empresas. Entonces, cuando se refiere a capitalistas son los dueños de empresa y los trabajadores quienes trabajan. Obviamente que también hay empresas que no son grandes fábricas, lo dejan afuera, pero es complejo, no hace falta que vayamos a eso. Entonces, ¿qué es el Estado? Empecemos por lo primero. Dice el Estado es quien tiene el monopolio. ¿Qué es monopolio? El que es el único que puede ejercer la violencia física legítimamente. A ver, igual que los trabajadores no son dueños de los medios de producción, los capitalistas privados, Coca-Cola, no es dueño de su propia policía para garantizar que pueda tener su dinero. Y no sé, Techint, otra empresa, tiene su propia fuerza de represión para garantizar de que pueda seguir teniendo su dinero, sino que hay un Estado que es quien va a asegurar que con sus fuerzas policiales, ¿sí?, sus fuerzas represivas, la policía, la gendarmería, la prefectura, proteger la seguridad interna, o sea, hacer valer las leyes de la seguridad interna y proteger sus fronteras con el ejército. ¿Sí? Entonces la primera característica del Estado es que quien es el único que puede ejercer la violencia física según las leyes. Es el dueño de esas fuerzas policiales. Fuerzas represivas más que policiales. Bien,
Esa es la primera característica del Estado. La segunda característica del Estado es que garantiza, o sea, hace que pueda seguir existiendo la sociedad capitalista. Garantiza la relación global del capital. O sea, no es que gobierna solo para Coca-Cola, sino que regula que los capitalistas, si los dejas a libre albedrío, se matarían entre sí y se terminarían perjudicando. Entonces regula la competencia de los capitalistas para que no se exterminen y ejecuta políticas como, por ejemplo, que haya puertos para que los empresarios puedan exportar y puedan importar. Hace calles para que los trabajadores puedan ir a sus lugares de trabajo, medios de transporte, un montón de políticas que hace el Estado para garantizar que esta sociedad se pueda seguir reproduciendo. Pero ojo, que para que eh, el capitalismo pueda seguir funcionando, necesita de que los trabajadores sobrevivan. Entonces el Estado también es garante de que la fuerza de trabajo, que los trabajadores no se extingan, que tengan derechos, digamos. Entonces por eso tiene como esta tarea contradictoria el Estado de por algunos momentos limitar a algunos capitalistas para que puedan seguir sobreviviendo. Entonces el Estado no se puede entender por fuera de las luchas de poder entre trabajadores y capitalistas, y como los distintos modelos de Estado en las distintas épocas, en las distintas épocas históricas, va a tomar decisiones que van a limitar a algunos capitalistas o que van a limitar a los trabajadores para que se dé esta relación global del capital. Para que quede más claro, después el texto nos dice, bueno, ¿cómo podemos ver qué es el Estado? Bueno, a través de sus instituciones. Tiene instituciones como escuelas, como juzgados, como cárceles, como universidades. Hay un montón de instituciones, el correo, que son aparatos del Estado. Y sobre todo lo podemos ver a partir de las políticas públicas. O sea, a partir de las decisiones que toma un Estado. ¿Sí? Siempre va a haber grupos que van a ejercer presión para que el Estado tome unas decisiones. Entonces, no sé si se acuerdan en el video en el cual había un muchacho, un filósofo que se llama Rinesi, que decía, el Estado es a la vez un violador serial de derechos humanos como el garante de varios derechos humanos. El Estado es quien desapareció a Facundo Castro por violar la cuarentena, o sea, fue un violador serial de derechos humanos, a la vez de que te da 10.000 pesos por mes para que puedas sobrevivir. Pero a la vez, digamos, el Estado es quien garantiza que haya una herencia y que así los capitalistas se sigan reproduciendo sin haber hecho ningún esfuerzo por ello. Garantiza la herencia y no pone límites a la riqueza. Eso es el capitalismo. No hay un límite a la riqueza, no hay límite a la propiedad privada. ¿A cuánta plata puedo tener? Entonces, garantiza esta desigualdad. ¿Qué pasa? Si cuando los trabajadores en distintos momentos históricos se organizan y hacen mucha presión, el Estado se ve obligado de alguna manera a concederle derechos, porque si no se pone en riesgo el mismo sistema, porque se pueden rebelar los trabajadores y decir basta de propiedad privada de los medios de producción. Que todos ganemos un ingreso más o menos parecido. No como pasa en una sociedad capitalista, que los grandes dueños de medio de producción pueden ganar más de 20 millones de pesos por mes, mientras que hay trabajadores que ni siquiera tienen ingreso. Entonces el Estado garantiza esta libertad de acumulación de riquezas, pero a la vez, en ciertos momentos, otorga derecho a los trabajadores. ¿Cómo vemos al Estado? A través de estas políticas públicas en las cuales tomas posición. Obviamente, la educación va a responder a estos modelos de Estado. La educación es una institución más del Estado. El sistema educativo es una institución más del Estado. Y según el modelo de Estado, o sea, no fue lo mismo el macrismo que el peronismo. El macrismo fue un Estado liberal, neoliberal. Y el peronismo es un Estado más benefactor, que le otorgó más derechos a los trabajadores. ¿Sí? No es lo mismo el modelo de escuela que va a proponer un tipo de Estado que otro. ¿Sí? Entonces, también podemos pensar las políticas que se hace como políticas de inclusión educativa
para garantizar el derecho social a la educación, como fue la asignación universal por hijo. Uno de los requisitos para cobrarla es que tus hijos vayan a la escuela. Entonces podemos pensar cómo el Estado ahí, por ejemplo, es un garante de derecho a un mayor piso económico con la asignación universal por hijo, y a la vez un derecho, garantizar el derecho a la educación. ¿Sí? Después vamos a ver que cuando se origina el Estado Nacional Argentino, una de las claves de su consolidación fue la escuela. ¿Por qué? Porque necesitaba homogenizar los inmigrantes que llegaban de todos lados, de Europa sobre todo, que hablaban distintos idiomas, que tenían distintas costumbres, y construir una identidad nacional. Entonces la escuela surge en principio para normalizar y construir una identidad común y ciertos ritos en la sociedad argentina. Por favor, las dudas que tengan me las mandan. Yo tengo las notificaciones activadas, así que si tienen dudas consultan comentando la tarea y yo mando audio tratando de clarificar.